Buen día, buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Hoy, 9 de octubre, se inaugura el Congreso de Mujeres, Gracia y Unción de la Iglesia de Renovación Cristiana, el año 2020. Damos gracias a Dios por la bendición de reflexionar en estos días de Congreso de Mujeres Cristianas sobre la gracia y unción que Dios puso sobre dos mujeres escritas en la Biblia, llamadas Ruth y Esther. Durante esta enseñanza e intercambio de conocimientos bíblicos en este congreso, tendremos la oportunidad de ver a mujeres hijas de Dios aquí en Renovación Cristiana, que al final del congreso saldrán bien fortalecidas en gracia y unción de Dios. Ruth y Esther, dos mujeres expatriadas fuera de su nación de nacimiento, que Dios usa para el propósito de Él, de Dios. En el caso de Ruth, es madre de Obed, que es antecedente genético del Hijo de Dios, Jesucristo, que es formado como ser humano en la tierra. En el caso de Esther, Él lo usó para que el pueblo de Israel, que estaba cautivo del rey de Persia, no fuera exterminado por el propósito de Amán, que odiaba a los hebreos y quería matarlos a todos. Ruth y Esther brillan por ser instrumentos de la misericordia de Dios a su pueblo. Brillan en tiempos de crisis. Y aprendemos de esto, cómo Dios usa a mujeres para cumplir su propósito en la tierra en todos los tiempos, particularmente en los tiempos de crisis. Lo importante de la formación en el contexto de la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, lo importante de conocer la voluntad de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Ambas mujeres, Ruth y Esther, fueron preparadas por seres humanos designadas por Dios para formarlas. A Ruth la formó su suegra Noemí, y a Esther su primo, que la adoptó como hija, llamada Mardoqueo. Ambas, Ruth y Esther, son bendecidas por Dios, con un esposo que fue clave para el testimonio de ambas. Ruth no era hebrea, sino moabita. Esto quiere decir de un pueblo enemigo del pueblo hebreo. Después de quedar viuda, Dios le dio como esposo a un importante hombre hebreo llamado Booz. De otra parte, el marido de Esther fue el rey persa llamado Asuero. A través de estas dos mujeres, Dios muestra su misericordia hacia el pueblo de Israel, como hoy la muestra hacia el pueblo de Dios en el siglo XXI. En el caso de Ruth, que es nuera de Noemí, quien junto con su marido Elimelech, Noemí, salieron de Israel para irse a un país extranjero llamado Moab. La historia muestra cómo Dios prepara todo para el plan de Dios que se cumpla. La Biblia enseña que en Moab, Noemí la hebrea pierde a su marido y a sus dos hijos, ahí mueren en Moab. Así es como aparece Ruth en medio de una crisis familiar, pues en Moab perdió Ruth a su esposo y a sus dos hijos. Qué cosa tan tremenda. Perdió Noemí, a su esposo y a sus dos hijos, y conoce a Ruth. El caso de Esther era una mujer cautiva por el rey de Asuero, pues estaba sufriendo dicho pueblo de Israel el castigo de Dios por su rebeldía y desobediencia. Esto es tremendo. Ruth aparece en medio de una crisis familiar, donde en Moab perdió a su esposo, y también Noemí perdió, su suegra perdió a su esposo, y Noemí perdió a su esposo y a sus dos hijos. Así que vemos cómo el caso de Esther entra a la historia en un momento de sufrimiento,
El caso de Esther era una mujer cautiva por el rey Asuero, que estaba sufriendo dicho pueblo de Israel el castigo de Dios por su rebeldía y su desobediencia. Ambas mujeres, en el temor de Dios, desempeñaron un papel crucial del pueblo de Israel. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dijo a su suegra Noemí, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Acuérdense que Ruth venía de un pueblo idólatra, pero fue convencida, fue discipulada por Noemí, su suegra. Ruth, siendo moabita, idólatra, se convierte a Dios mediante la enseñanza de su suegra Noemí. De tal manera que Ruth deja todo su pasado y empieza una vida totalmente nueva, para bendición de su suegra y de todo el mundo. Esther, siendo hebrea cautiva en Persia, arriesgó su vida y su corona de reina para salvar a su pueblo, Israel. Estas mujeres, Esther y Ruth, son un ejemplo de que lo más importante no es la belleza física. Lo más importante no es la belleza física, ni el vestido o el atavío del cuerpo, sino la actitud fundada en el temor de Dios, que es obediencia a Dios. Primera de Pedro 3:3-5. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. De manera que entonces lo más importante que nos muestra Esther y Ruth no es la belleza física, que la tenían, sino lo más importante es tener el temor de Dios. Arriesgar todo para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Conociendo la palabra de Dios, tuvieron discipuladores, y luego, entendiendo la palabra de Dios, estuvieron dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y fueron victoriosas, claves para la salvación de su pueblo, el pueblo de Israel. Porque Ruth se convirtió en una israelita, porque se casó con un israelita. Es tremendo. Muchas mujeres hoy dedican poco tiempo al cultivo de su vida espiritual, de temor de Dios. Vemos a mujeres importantes en el campo del cine, de los deportes, de la ciencia, que se pasean no haciendo valer su conocimiento, sino su cuerpo, sus vestidos. Ruth nos enseña a subrayar nuestra vida espiritual. Lo más importante es la vida espiritual, en el temor de Dios. Y le enseña Ruth a mujeres y a hombres de hoy que se dedican a hacer cosas del mundo, inclusive muchos cristianos que con su conducta niegan ser hijos de Dios. Ruth nos da un ejemplo de lealtad a Dios. Ruth nos da un ejemplo de lealtad a Dios. El caso de Esther también expuso su vida para salvar la vida de su pueblo. Es un ejemplo de fe y valentía. Esther 7:6 acusa al malvado Amán públicamente y no tiene ningún temor de decirle públicamente al número 2 del rey Asuero. Era el número 2, Amán, y le dijo: el enemigo adversario es este malvado Amán, delante del rey. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Así que en este congreso de mujeres, en la Iglesia de Renovación Cristiana, se profundizará en la gran bendición que significa crecer y madurar en la fe, que viene por Jesucristo. Crecer y madurar en la fe, a través de oír y obedecer su palabra. Tener un buen discipulado, como lo tuvo Esther, como lo tuvo Ruth. Un buen discipulado. Y hacer lo que aprendemos con decisión y con valentía. México necesita mujeres valientes. México necesita mujeres valientes, que por la gracia y la misericordia de Dios sean valientes y sean decididas, no de lo humano, sino del poder de Dios, que vio con agrado la disposición del corazón, de la voluntad
de Esther y de Ruth, y las premió haciéndolas heroínas hasta el día de hoy en el pueblo de Israel y también el Israel contemporáneo del siglo XXI, que somos el pueblo de Dios. Esther y Ruth son unas mujeres heroínas que se marcan en la Biblia como mujeres que se discipularon, entendieron la voluntad de Dios y estuvieron dispuestos a correr todos los riesgos para hacer la voluntad de Dios y servir a Dios a través de ser mujeres claves para la libertad y el bienestar de un pueblo, el pueblo de Israel. Así es que, queridas hermanas que van a estar en este congreso, les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que todo lo que se ha organizado es para la gloria de Dios y para que ustedes sean discipuladas, sean atendidas con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y ponemos en las manos de Dios este congreso para que Dios dé sabiduría a las maestras, a los maestros, a los que están como técnicos para presentar por vía electrónica este congreso. Que le damos gracias a Dios que a pesar de las emergencias por la pandemia universal, podemos hacerlo para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que aprendan lo suficiente para ser mujeres valientes, que México los necesita. Dios les bendiga, queridas hermanas.